cambiado un poco de título por algo de capricho. Y al principio quería comparar dos novelas, una coreana con la española, pero por falta de tiempo me voy a centrar en una novela coreana traducida al español. Do you hear? Se oye bien. Se oye bien. Uno, dos. Funciona uno. Ahora se oye. Bueno, además yo no soy especialista en la novela, yo soy de semántica, pero por la recomendación del profesor Nelson he intentado participar en este congreso de gran fama. Además, siendo un congreso internacional, estoy aprendiendo bastantes cosas de la historia, incluso del mundo islámico. Ahora vamos a volver a la década de los 60. Esta novela se publicó justamente después de las guerras, 1960. Curiosamente, un año después salió la obra de Michel Foucault. Y ahora, volviendo a la década de los 60, mi charla se enfocará de dónde viene ese tipo de violencia. La guerra también es un tipo de violencia. Y además, según las palabras de Michel Foucault, estamos viviendo el mundo de locuras o algo frustrado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se ha permitido este tipo de violencia hasta el momento? No sé si todavía estamos viviendo en la guerra en paz o estamos viviendo paz en la guerra. La situación de la península coreana, como saben ustedes, es muy complicada, pero sin embargo, en la literatura sigue reflejando el impacto de la guerra coreana. Y como decía al principio, Corea y España son dos países que han sufrido la guerra civil, y en la literatura sigue reflejando la consecuencia de la guerra. Y algunos dicen que es una guerra entre dos potencias o es una guerra indirecta. Sin embargo, todavía hay mucha discrepancia entre los analistas de la situación. Sin embargo, la verdad es que después, y fíjense ustedes, la fecha de publicación de la novela es 1960. La guerra se acabó en 1953, y antes había una división de la península coreana. Sin embargo, había un control de ideología por ambas partes: Corea del Norte comunismo, Corea del Sur capitalismo. ¿Y cómo se ha permitido este tipo de publicación de la novela? El autor ya tiene 81 años, muy mayor, y es bastante famosa. Y la novela La Plaza es una obra casi obligatoria para la mayoría de los lectores coreanos. Este autor ha modificado con varias ideas. Y además, a pesar de ser una lectura imprescindible para conocer la situación contemporánea. Ahora estamos hablando de la novela contemporánea, pero volviendo a la década de los 60, la situación en Corea ha sido muy complicada. Una guerra ideológica entre mayúsculas. Sin embargo, este autor ha trazado una frustración de un intelectual que es protagonista de esa novela. Y como saben ustedes, había muchos prisioneros de la guerra. Sin embargo, había dos. El protagonista se llama Lee Myung-jun, es un intelectual. Su padre se escapó a Corea del Norte por la cuestión ideológica. Pero ese autor traza la desgracia situación de este protagonista, que no opta ir a Corea del Norte ni a Corea del Sur. Él opta por ir a India, es un país neutral. Esta decisión, según mi análisis, es una consecuencia de una frustración de un intelectual. Según Foucault, cualquier intelectual tiene que vincularse con algún poder. El poder impone cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de filosofía. Sin embargo, nuestro protagonista está frustrado por la situación de Corea del Norte, también de Corea del Sur. Porque la política en aquella época es un sitio en donde cabe todo tipo de corrupción, y no se permite algo de la pureza, algo loyal.
Después de este tipo de frustración, el autor analiza la situación psicológica y yo diría que es un fenómeno de alienación. Un intelectual, cuando no se siente cómodo en su sociedad, se agobia. Ese tipo de agobia se está reflejando a lo largo de toda la novela. Y hablando de semióticas en estas novelas, y en comparación con las películas El laberinto del fauno, ahí salen varios personajes. Y si puedo, yo me gustaría hacer un análisis semióticas contrastiva entre una novela y un cine. También se trata de una consecuencia de la Guerra Civil Española y una novela de espectáculo coreana. Pero en estas novelas no salen tantos protagonistas. Y la plaza para nosotros es una plaza muy abierta en donde viene y se va mucha gente, pero en esta novela justamente podemos renumerar 5 personajes. El protagonista y sus dos amigas, y luego curiosamente 2 aves. ¿Qué símbolo tiene este aves? Al principio el autor se refería a 2 hijas o incluso a 2 mujeres, quiero decir, a las novias del protagonista, pero esta novela, como decía antes, se modificó con variantes. Entonces ahora el autor se refiere a una ave pequeña y grandes. Entonces, ¿cuál sería esa diferencia de ave pequeña y ave grandes? Incluso el autor vacila en decidir cómo se ha cambiado estas semióticas de aves. Al principio se ha referido a 2 mujeres, ahora se trata de 2 aves. Eso también puede ser muy interesante, pero luego hablaremos de eso. Y estas locuras, tal vez cualquier tipo de ideología. Esta mañana Melville se ha referido a una novela reciente que trata de la Guerra Civil Española. Cualquier poder suele imponer su ideología. La historia, que yo sepa, siempre es escrita por los vencedores. Nunca decimos los vencidos, siempre tienen que aceptar la historia, incluso la reescritura de la historia. Sin embargo, ¿y cómo se ha permitido este tipo de violencia y la locura hasta la década de los 60? Y el autor, no solamente por su propia frustración como un intelectual, como un autor, sigue reflejando la indecisión de este protagonista que es Lee Yeon-ju. Yo personalmente sigue reflejando este fenómeno de la locura de la sociedad, incluso en cualquier parte. ¿Cómo se puede permitir este tipo de penetración, el fenómeno de la alienación, perdón? Eso hay que buscar algunos métodos a través de los cuales podemos buscar alguna solución o, digamos, alguna alternativa para escapar. La plaza, en teoría, debe ser un espacio abierto, pero en esta novela es un sitio apartado de todos. El mar, de color azul, para él es una plaza de color azul. Aquí fíjense ustedes el color azul. Por ejemplo, cuando hablamos de Katsukasu, siempre se refiere a una vocación de un soldado para conseguir la paz. Pero plaza en esa novela solamente es un espacio pequeño, no penetran una multitud de personas, solamente vienen y luego aislado de la multitud. El protagonista reflexiona sobre su decisión como un intelectual y luego también para él no cabe nada de posibilidad de sobrevivir en la península coreana y después de todo él decide ir a un país neutral. Pero a lo largo de la novela 2 aves siguen a este protagonista, incluso dando un poco de sorpresa, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo este protagonista no llega a la India. Él se suicida en el barco. Tal vez este mar, Plaza Azul, ha sido la única escapación de un intelectual frustrado, etcétera, etcétera.
Según Gregorio Salvador, es mi maestro de la tesis, la plaza que propone el autor Che In-hun corresponde a una plaza alegórica, simbólica, y también es el espacio donde cada cual busca la verdad y se encuentra con el destino. Pero fíjense ustedes, el destino del protagonista Lee Myung-jun no se puede definir cuál era, cuál fue, cuál será su destino. Pero al final de la novela, el suicidio nos da una gran sorpresa. Sin embargo, la única alternativa para él era un suicidio. Y después de esta novela, también hay otra novela, El hombre gris. Y para la mentalidad coreana, el color gris es algo ambiguo, ¿no? Corea todavía es un país dividido ideológicamente, comunista, capitalista, pero el símbolo del gris es algo absurdo. Algunos lo critican, ¿por qué color gris? Sin embargo, falta un poco de, digamos, un poco de convivencia, de dos colores, de dos ideologías distintas, y aquí interviene el color gris. Yo creo que cuando usted vive en España, cuando vuelva a España, recomiendo leer dos novelas traducidas de la del Bergman. Es un autor súper famoso. Si preguntamos a los intelectuales, a los estudiantes de Corea, toda la gente casi han leído esta novela. Pero eso súper famoso, todavía no ha salido como candidato al Nobel Premio, pero sin embargo es una autor con mayúscula y vale la pena y les recomiendo fuertemente. Este autor, como decía antes, ha modificado su novela, ha salido 100 ediciones. Un autor, como fíjense usted, cómo ha podido modificar y también cómo ha salido 100 ediciones, una novela. Sin embargo, él incluso ha modificado de su idea al principio y han salido esta novela 60, han pasado casi 57 años, ¿no? Y durante medio siglo ha modificado y también ha cambiado su idea de escritura. Incluso el autor intentó reescribir la historia, pequeña historia dentro de la novela. Entonces, eso también ha dado un poco de dificultad para interpretación de algunas temáticas, me refiero a novelística. Sin embargo, su filosofía, su mensaje y su intento de la década de 60 mostrar francamente cómo un intelectual tiene que reaccionar contra la violencia o incluso contra el fenómeno de la alienación, contra algo del fenómeno de la locura, sino se imponen desde arriba. A veces desde arriba, desde abajo, suele imponer su filosofía, su ideología, pero si no rechaza un intelectual, la mayoría de la gente, por ejemplo, la rebelión de la masa, como ha dicho Ortega y Gasset, ¿cómo se puede aceptar este tipo de rebelión? En cualquier calle, en cualquier parte del mundo está produciéndose un tipo de rebelión, de color muy distinto, puede ser de color gris, de color blanco. Sin embargo, un intelectual tiene un papel muy importante. Si un intelectual no puede convencer a la gente, el futuro de cualquier sociedad debe ser muy peligroso e incluso puede entrar en un callejón sin salida. Este intelectual, nuestro autor, nuestro protagonista, sin salir de ese callejón de sin salida, se decide al fin y al cabo al suicidio. El suicidio es la única forma de sobrevivir su frustración o su sufrimiento, pero para la mentalidad de los católicos el suicidio es mal visto. Pero sin embargo, un intelectual, después de pensar en Corea del Norte, su país, también en su padre, su frustración y un poco de soledad que ha sentido a lo largo de su tiempo en prisión, la única manera es salir de prisión y luego pasando por el largo viaje. Este largo viaje, ¿cómo ha sido? Muy doloroso, pero al fin y al cabo se acabó con una tragedia muy sorprendente. ¿Me quedan 3 minutos?
Y hasta este momento todavía hay un choque de ideología, capitalismo y comunismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, las actitudes y las acciones de los personajes en la novela son coherentes. No hay nada de cambio. Incluso el capitán del barco, que se llama el Tagó, pregunta a ese señor: ¿por qué tú tienes novias? ¿Tenías novia? No, no, no. Entonces, cuando llegue a India, te presento a mi sobrina. Y él se ha enterado, es un personaje, por lo menos ha sufrido bastante como un intelectual de la sociedad capitalista. Sin embargo, su decisión, según el capitán, es muy positiva. Una decisión del intelectual, también muy significativa, pero al fin y al cabo, él tampoco podía presentar a su sobrina. Voy a saltar un poco el nombre de Gris. El autor, y además de la novela Plaza, en el Hombre Gris, él trata algo de diferencia política, sigue dando repercusión en las novelas. Y últimamente había un poco de escándalo sobre algo de escándalo en la cúpula políticas, había una lista negra de los escritores, de los etcétera, etcétera. Ese fenómeno sigue siendo en esos siglos. Y entonces, volviendo a la década de los 60, es bastante chocante cómo un autor se atreve a tratar ese tema tan conflictivo, tan serio. Sin embargo, este autor ha sido muy, digamos, ha sido muy rotundente, muy exactos. ¿Y cómo va a ser el futuro de Corea? ¿Cómo va a ser un papel de un intelectual coreano que está en una situación todavía en guerra? Digamos, Corea está todavía en guerra, para los europeos, para todos. Sin embargo, un intelectual tiene que dar su voz, tiene que gritar a la gente. Pero la mayoría de los intelectuales han tenido un poco de cobardía de callarse ante la situación que nos atraviesa. El autor también ha escrito una carta y en 1973, así que 3 años después, él escribe una carta en homenaje al protagonista. Usted ha sufrido mucho, que descanse en paz. Y se finaliza. Y el próximo año, si puedo participar en el Congreso, en la Complutense, yo voy a hacer un poco más de trabajo y luego haré otra presentación. Muchas gracias.